Bueno, chicos, vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a pasar al capítulo número 13, ¿sí? Del libro de Anderson, en el cual nos habla de experimentos estadísticos o los diseños de experimentos que involucran el análisis de la variancia. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia un experimento? Pues no es más que la observación del comportamiento de ciertos grupos, ¿sí? De individuos o de cualquier tipo de observación para determinar si existe una diferencia estadística en el comportamiento de estos diferentes grupos, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de experimentos. En este caso, vamos a revisar solo dos tipos de experimentos, ¿sí? Un experimento que es el diseño completamente aleatorizado, sí, que lo vamos a ver el día de hoy, y el segundo que es un diseño por bloques, ¿sí? Entonces, eh, en cada uno vamos a ver cuál es su particularidad, pero el objetivo al final de estos dos experimentos es el mismo, ¿sí? Determinar si el comportamiento de cada uno de estos diferentes grupos de observaciones al cual nosotros estamos queriendo determinar una respuesta, se comportan de la misma manera o tienen un diferente comportamiento entre sí. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Eh, Ok, entonces voy a copiar esta. Sí, vamos a suponer entonces que se quiere hacer un experimento para medir algún tipo de proceso, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, el tiempo que dura un procedimiento, ¿sí? En alguna planta industrial. Y cada uno de estos métodos, A, B y C, tiene, se podría decir, una diferente estructura, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos medir si la composición de cada una de las estructuras del proceso A, del proceso B y del proceso C generan resultados diferentes en el tiempo de la producción de un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del proceso A, el primer producto se realizó en 58 minutos, dentro del proceso B, el primer producto también en 58 minutos, dentro del proceso C en 48 minutos. Luego, dentro del proceso A, sí, un segundo producto se demoró 64 minutos, el proceso B 69 minutos y el proceso C 57 minutos. Y así, en cada uno de los procesos vamos midiendo los tiempos en que se realizó un producto. Ahora, ¿cuáles son una de las características? Eh, en este primer diseño de experimentos,
¿sí? Que es un diseño de modelos completamente aleatorios, lo que nos dice es que cada uno de los productos que se realizan en cada uno de los procesos son productos independientes, ¿sí? Es decir, aleatoriamente, aleatoriamente se desarrolla el proceso productivo, ¿sí? Aleatoriamente se va tomando el tiempo de ciertos productos, no existe ningún patrón, no existe ninguna relación entre cada uno de los productos, ¿sí? Y simplemente se va tomando los datos y la muestra de forma aleatoria en cada uno de los procesos. Sí, vamos a ver que en el siguiente proceso que veremos la próxima clase, eh, se diferencia porque cada una de las observaciones pasa por cada uno de los procesos. ¿Sí? Es decir, un individuo realiza el proceso A, el mismo individuo realiza el proceso B y el mismo individuo realiza el proceso C. Entonces, ese comportamiento se toma en cuenta al momento de hacer los cálculos. Eso en el siguiente tema. En este tema, vamos a suponer que son individuos, ¿sí? Cada uno de estos valores es un individuo completamente aleatorio, ¿sí? Entonces, esa es la principal característica de este proceso. Algunos conceptos o algunas definiciones que debemos tomar en cuenta. A cada uno de los procesos, yo generalmente le llamo procesos, pero eh, el nombre técnico se llama tratamientos, ¿sí? Entonces, vamos a definir al proceso A, al proceso B o al proceso C también como tratamiento, ¿sí? Puede ser un tratamiento, puede ser un proceso, puede ser un método, ¿sí? A la final termina siendo todo como el mismo significado, ¿sí? Cada uno de estos representa o tiene una particularidad especial, sí, que obviamente diferencia del resto de los procesos o de los tratamientos, y lo que queremos ver es si esa particularidad, esa estructura especial o esa metodología aplicada se diferencia del resto de los tratamientos, ¿sí? O del resto de los metodologías. Cada uno de los productos o cada uno de los individuos, sí, que están dentro de este experimento, se los conoce como unidades experimentales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hablamos del tiempo que se demora en realizar un producto, ¿sí? Ese producto es una unidad experimental. Si por ejemplo estamos hablando eh, de la cantidad de productos producidos por una persona bajo esa metodología, si estamos hablando de que esa persona es una unidad experimental. Sí, entonces, cada una de estas respuestas o de estos tiempos o de este dato que arroja cada una de eh, las cada una de las unidades experimentales, pues entonces lo definimos como eso, como una unidad experimental, sí, que es el que aporta el resultado para cada uno de los tratamientos. Listo, y bueno, y finalmente el resultado, sí, en este caso, por ejemplo, el tiempo que nosotros estamos calculando, se puede denominar como la variable respuesta, ¿sí? Entonces, suponiendo en este mismo ejemplo que nosotros estamos controlando el tiempo en el cual se realiza un producto bajo la metodología A, ¿sí? Cada uno de estos tiempos que nosotros tomamos, ¿sí? Lo llamamos una variable respuesta o también se puede llamar una variable dependiente. Sí, ya van a ver que este término
lo van a utilizar muchísimo después en los diferentes modelos estadísticos, en el cual siempre vamos a tener una variable dependiente o una variable respuesta. Sí, en este caso, esa variable respuesta es cada una de los datos que nosotros obtenemos al realizar nuestros experimentos. Sí, en este caso, para la metodología A, la variable respuesta va a ser 58, va a ser 64, 55, etcétera. Sí, para la metodología B, cada uno de los tiempos, e igual para la metodología C, cada uno de los tiempos, entonces va a ser nuestra variable respuesta o nuestra variable dependiente. Y también vamos a tener una variable independiente, aunque en este caso no es como tal una variable, sino más bien es un factor o una condición, ¿sí? Que en este caso sería cada una de las metodologías. ¿Sí? Cada una de las metodologías se podría decir que es nuestra variable independiente o que es el factor de nuestro proceso, ¿sí? Y que genera el resultado de nuestra variable dependiente. Entonces, no es como tal una variable, sí, que ya van a ver en el futuro que tenemos también variables independientes que son las que generan este resultado, pero en este caso estamos hablando que la variable independiente es la metodología o el tipo de proceso, en este caso, que se está utilizando eh, para obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, eh, estos conceptos básicamente son los que se manejan dentro de la terminología, ¿sí? De los experimentos. Entonces tenemos los tratamientos, ¿sí? Que vendría a ser A, B y C, las unidades experimentales, ¿sí? Que sería cada uno de los individuos o cada una de las observaciones que participan dentro del experimento. Tenemos la variable respuesta o la variable dependiente, sí, que va a ser cada uno de los tiempos o cada uno de los datos que nosotros recolectamos del proceso de experimento. Y la variable o el factor, sí, que en este caso es un proceso específico para realizar un producto. ¿Sí? Entonces, bajo esos conceptos nosotros podemos seguir eh, desarrollando y viendo cómo se generan estos experimentos. Vamos a verlo entonces de una forma un poco más visual. Entonces vamos a ir analizando un poco el ejercicio que se plantea dentro del mismo libro. Entonces, el libro plantea un experimento en el cual se ha diseñado tres métodos de ensamble, ¿sí? Tres métodos de ensamble y eh, se utiliza diferentes trabajadores para determinar cuántos productos se puede realizar con ese método de ensamble en un día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esto se desarrolla en una empresa, si en este caso nos dice empleados de la planta de Columbia. Aleatoriamente, esto es muy importante, aleatoriamente se eligen 15 personas para el experimento. ¿Sí? 15 trabajadores han sido elegidos para el experimento de forma aleatoria y de forma aleatoria estos 15 elementos se distribuyen en cada uno de los métodos de ensamble. ¿Sí? Entonces, 5 personas van a ir al método de ensamble A, 5 personas van a ir al método de ensamble B y 5 personas de forma aleatoria van a ir al método de ensamble C. ¿Sí? Las 5 personas entonces del método A
desarrollarán o ensamblarán los productos bajo esa metodología y van a ir, obviamente, midiendo los resultados de esa metodología. Las 5 personas de la metodología B trabajarán bajo esa metodología e irán midiendo sus resultados, igualmente los de la metodología C. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos determinar en este experimento? Si queremos determinar si el resultado de haber realizado el proceso bajo la metodología A difiere de la metodología B o de la metodología C, ¿sí? O si es que la metodología B difiere de la metodología A, de la metodología C, o si la metodología C difiere de la metodología A y de la metodología B. Entonces lo que vamos a encontrar es si alguno de estos métodos difiere de los otros métodos o si no, el resultado es igual en cada uno de los métodos y ahí podríamos estar hablando de que estadísticamente los 3 métodos dan el mismo resultado, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, lo que vamos a establecer son las siguientes pruebas de hipótesis. ¿Sí? Hipótesis nula va a ser igual a que la media, en este caso, de productos ensamblados del método A es igual a la media de productos ensamblados de la metodología B y también igual a la media de productos ensamblados bajo la metodología C, ¿sí? Entonces la hipótesis nula nos dice que no hay diferencia entre las metodologías, ¿sí? Que la media que se obtiene como resultado es igual en en las 3 metodologías en este caso, sí, obviamente podemos medir muchas más, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, y dependiendo de eso también establecemos el número de medias que estamos comparando en la hipótesis nula. En este caso son 3, ¿sí? Y la hipótesis nula nos dice que las 3 metodologías o el resultado de las 3 metodologías son estadísticamente iguales. Hipótesis alternativa, no todas las medias poblacionales son iguales, es decir, algún método de los 3 propuestos difiere de los otros métodos, ¿sí? Pueden ser que solo difiera uno de los métodos o puede ser que los 3 métodos difieran, ¿sí? La hipótesis alternativa no nos dice exactamente cuál de los métodos es el que difiere, simplemente nos dice que uno de los métodos difiere del resto de los métodos, o por lo menos uno de los métodos. Puede ser que los 3 métodos difieran entre sí, o simplemente puede ser que uno de los métodos difiera del resto de los dos, ¿sí? Si nosotros, al realizar ya todo nuestro proceso, determinamos que la hipótesis alternativa es la verdadera, de que no todas las medias son iguales, pasaremos a hacer un segundo análisis para determinar exactamente cuál de las metodologías es la que difiere, ¿sí? Entonces, este primer procedimiento solo nos dice que existe o no una diferencia, y si existiese una diferencia, pasamos a un segundo proceso en el cual determinamos exactamente qué metodología es la que difiere del resto de las metodologías. Si por el contrario la hipótesis nula es la verdadera, obviamente ya no es necesario este proceso porque sabemos que las 3 medias son iguales de estos procedimientos. ¿Ok? Solo para complementar un poco la parte conceptual, ¿qué significa realmente que las 3 medias sean iguales?
significa que la media poblacional, ¿sí?, pertenece a la misma distribución. ¿Sí? Recuerden que al yo realizar una muestra de una población, siempre voy a tener diferentes valores de X media, ¿sí? Pero cada uno de esos valores de X media pertenecen a la misma población, ¿sí? Porque son parte de una muestra. Entonces, al aceptar nuestra hipótesis nula, ¿sí?, al decir que la media del primer método es igual a la media del segundo método y es igual a la media del tercer método, ¿sí?, lo que estamos diciendo es que las tres metodologías arrojan los mismos resultados, generan la misma distribución, ¿sí? Es decir, que la media poblacional de cada una de las metodologías es igual, ¿sí? Entonces, cada una pertenece a la misma distribución poblacional, ¿sí? Entonces, solo existe una distribución, ¿sí? Y no va a existir diferencia en el rendimiento de los tratamientos. Por el contrario, si nosotros determinamos que se acepta la hipótesis alternativa, lo que estamos estableciendo es que cada una de las medias, en este caso asumiendo que las tres medias son diferentes, sí, lo que estamos asumiendo es que cada una de las medias pertenece a una distribución poblacional diferente, ¿sí? Vamos a suponer que estamos midiendo el rendimiento de cada uno de los métodos, es decir, queremos ver cuál de los métodos de ensamble me genera una mayor producción media, ¿sí? Asumiendo que los resultados son como estas tres distribuciones, ¿sí?, nos dice que la media del procedimiento número 2 tiene una distribución poblacional superior a la metodología número 3 y a la metodología número 1, ¿sí? Es decir, que pertenecen a diferentes distribuciones y cada uno tiene una media, ¿sí?, y una distribución con diferentes rendimientos. En este caso, la distribución número 2 tendría una media estadísticamente superior y por lo tanto una distribución diferente, ¿sí?, del resto de las metodologías. Luego tendríamos la metodología 1 con una distribución también poblacional diferente, ¿sí?, pero con una media menor a la de X2, mayor a la de X3. Y por el último tenemos la metodología número 3, ¿sí?, con una distribución también independiente de las demás y con un rendimiento mucho menor que el resto de las metodologías, ¿sí? Entonces, esto conlleva en primer caso, aceptar la hipótesis nula, que todas pertenecen a la misma distribución, que no existe diferencia, que la media poblacional es igual, y aceptar la hipótesis alternativa, que existe diferencias estadísticas, que cada metodología pertenece a una distribución poblacional diferente, ¿sí?, y por lo tanto a una media diferente, ¿sí? Eso es entonces lo que nosotros estamos buscando. Obviamente, en cada experimento lo que buscamos es un resultado diferenciado, ¿sí? Por ejemplo, en este método de ensamble queremos ver una metodología que sea más eficiente, que me ayude a ensamblar más productos dentro de eh, un, un lapso de tiempo, ¿sí? En otro caso, probablemente queremos buscar eh, que un procedimiento sea mucho más eficiente, es decir, que haga alguna tarea en el menor tiempo posible, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso estaríamos buscando que la media sea menor estadísticamente de una metodología que el resto de las metodologías, ¿sí? Entonces, depende de cuál es el enfoque de nuestro experimento, ¿sí?, y tratar de determinar que una metodología es mejor que otra.
Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en este tema de procesos productivos, sí, para determinar qué proceso productivo es más eficiente que otro, y también se utiliza mucho en medicina, ¿sí? Para ver la reacción de los diferentes tratamientos médicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que hay vamos a suponer el COVID en general, ¿sí? Y que a un grupo A se le dio la vacuna a un grupo B se le dio la vacuna B y a un grupo C se le dio una vacuna C. ¿Sí? Entonces medimos el resultado del tratamiento de cada uno de los grupos, ¿sí? Y por ejemplo podríamos determinar eh, qué grupo tuvo menos contagios, ¿sí? Porque a la final puede que la vacuna no sea 100% efectiva, ¿sí? Puede que a la final una persona que se vacunó se termine contagiando, ¿sí? Entonces podríamos medir en tres grupos con tres diferentes vacunas, probablemente en un periodo de un año, cuántas personas se contagiaron, ¿sí? De cada uno de los grupos. Entonces, obviamente, el grupo que menos contagio tuvo una vez que se han vacunado, pues va a ser el más efectivo. Esto obviamente siempre bajo un concepto estadístico. ¿Sí? Siempre hay que hacer un concepto estadístico porque no se puede comparar dos valores absolutos, ya que siempre influye el tamaño de la muestra, la varianza de las poblaciones, y en este caso vamos a analizar también la varianza entre los tratamientos, ¿sí? Entonces, todos esos factores influyen y hay que hacer este proceso estadístico, ¿ok? Entonces, como les comentaba, hay que tener en cuenta varios factores dentro de estos diseños experimentales, ¿sí? Generalmente, el tamaño de la muestra es algo que siempre está inmerso en las fórmulas de los procesos estadísticos. En este caso, la variabilidad de las muestras, ¿sí? O de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a medir la variabilidad que existe entre los individuos de cada uno de los tratamientos, ¿sí? La variabilidad entonces del tratamiento A, la variabilidad del tratamiento B y la variabilidad del tratamiento C. Y finalmente, la variabilidad entre tratamientos, ¿sí? Es decir, la variabilidad que existe entre el tratamiento A, entre el tratamiento B y entre el tratamiento C, ¿sí? Entonces, básicamente estos tres factores son claves para determinar si existe o no existe diferencias estadísticas entre cada uno de los procesos o metodologías realizadas. ¿Ok? Al final tendremos un estadístico de prueba, ¿sí? Un estadístico de prueba que va a estar dado por una nueva distribución. Y esta distribución es una distribución F. Si es una distribución F, la particularidad de esta distribución es que generalmente es un cociente entre dos valores o específicamente entre dos varianzas. ¿Sí? Entonces, este estadístico F viene dado por la variabilidad de la muestra sobre la variabilidad de los tratamientos, ¿sí? Y de igual forma que habíamos visto en los procedimientos anteriores, lo que vamos a hacer es determinar su valor de probabilidad y en base al nivel de significancia, determinar si se rechaza o no se rechaza. ¿Sí? El procedimiento de rechazo es exactamente igual que en los casos anteriores. Si el nivel de el valor P encontrado de este estadístico de prueba es menor que el nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula. Ok, entonces vamos a ver cuál es el procedimiento y vamos a ver cuáles son las formulitas que nosotros tenemos que aplicar. Los datos que vamos a utilizar son los mismos que los había planteado acá arriba. Los voy a bajar, los voy a copiar para poder tenerlos
acá abajo, ¿sí? Entonces, una vez más, ¿en qué supone el ejercicio? En que tenemos tres metodologías de ensamble, metodología A, metodología B, metodología C. Queremos saber cuál de las metodologías es eh, la metodología más eficiente, es decir, la que produce una media más alta, ¿sí? En un día. Si nos vamos a suponer que se midió a una persona trabajando un día con esta metodología, generó 58 ensambles, a otra persona generó 64, otra persona 55, y así cada una de las personas obtuvo un resultado, ¿sí? Entonces, vamos a determinar si existe una metodología de ensamble que genere estadísticamente más ensambles que otras metodologías, ¿ok? ¿Cuál va a ser uno de los primeros pasos? Sí, lo que vamos a calcular es la media, la desviación, o bueno, la varianza y la desviación de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Esto ya lo tengo por acá. Los procesos son un poquito, no largos, pero los cálculos podrían tomar un poquito de tiempo de acuerdo al número de individuos, por eso vamos ya a ir presentando también los resultados, por lo menos estos resultados que ustedes ya saben cómo calcular sin problema. Sí, listo. Entonces, primer paso que vamos a realizar es calcular la media del tratamiento A, la media del tratamiento B, la media del tratamiento C, su varianza del método A, método B, método C y su desviación estándar. ¿Sí? Entonces, calculamos estos tres parámetros para cada una de las metodologías. Y esto sería nuestro primer paso y esta información obviamente va a estar dentro de las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces es importante ya obtenerlas desde un principio. Una vez que hemos obtenido entonces estos tres elementos de cada uno de los tratamientos, el siguiente paso vamos a obtener algo que se llama la muestra general de la muestra general eh, del experimento, ¿sí? Perdón, la media de la muestra general del experimento. Y esto es obtener la media de todos nuestros unidades experimentales. Sí, la media de todas nuestras unidades experimentales. Sí, voy a ir anotando las formulitas, o bueno, voy a ir copiando y vamos a ir más o menos descifrando, porque pueden verse medio feas por la nomenclatura, pero vamos a ver que son bastante sencillas, ¿sí? Entonces, esta es la media general de el experimento. ¿Cómo vamos a denotar esta media general? Sí, es una X con dos barritas encima. ¿Sí ven? A diferencia de, por ejemplo, la media del tratamiento A, la media del tratamiento B, que va a ser una X con una barrita, ¿sí? La media general de todo el experimento es una X con dos barritas. ¿Sí? ¿Cómo se calcula o qué nos dice esta fórmula? ¿Sí? Que va a ser la sumatoria en este caso, los valores de I representan las observaciones, ¿sí? O las unidades experimentales de cada tratamiento y los valores de J
representan los experimentos o los tratamientos. Es decir, si yo hablo de X y J, si por ejemplo X12, ¿sí? X12, ¿sí? Esto significa que es la primera unidad experimental del tratamiento número 2, ¿sí? Entonces, X12 sería igual a 58, ¿sí? Entonces, Y representa las filas, siempre en una matriz, el primer valor, ustedes ya deben saber esto, representa las filas y el segundo valor representa las columnas, ¿sí? Entonces, Y primera fila, 2J, segunda columna, es decir, primera unidad experimental del segundo tratamiento. Sí, entonces esta nomenclatura es importante. Cuando hablamos de J hablamos de los tratamientos, cuando hablamos de I hablamos de las unidades experimentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta formulita? Que vamos a ir sumando absolutamente todos los elementos, es decir, vamos a partir de I igual a 1 y vamos a ir sumando todos los elementos de I y J todos los tratamientos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar absolutamente todos los valores que tenemos en nuestra tablita o en nuestra matriz. ¿Sí? Es decir, 58 más 58 más 48 más 64 más 69 más 57, etcétera. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba es la sumatoria de todos los valores de nuestra matriz. Sobre NT, NT representa el número total de unidades experimentales, ¿sí? Número total de unidades experimentales. Es decir, en este caso tenemos 15 unidades experimentales. No es necesario que todos los tratamientos tengan el mismo número de unidades experimentales. Para este tipo de experimento no es necesario. Es decir, el primer tratamiento puede tener 7 unidades experimentales y el segundo solamente 5. Y no existe ningún problema, ¿sí? Entonces, probablemente un ejercicio que les toque, van a haber diferentes tamaños de muestras en cada uno de los tratamientos, ¿sí? Entonces, eso no importa. En este caso, todos tienen 5, sí, pero podría suceder que un tratamiento tenga un número diferente, ¿sí? Entonces, NT, número total de unidades experimentales, en este caso 15. Entonces, ¿cuál sería en este caso la media general de nuestro experimento? ¿Sí? La sumatoria de cada uno de estos valores dividido para 15, ¿sí? Entonces, quiero que realicen este cálculo. Sí, quiero que realicen este cálculo, si sumemos todos estos valores y dividamos para 15. El resultado nos debería dar 60, ¿sí? Por favor, solo quiero que comprueben si sale este valor. Sí, Ya, sí sale entonces 60, ¿sí? Sí, profe, 60. Listo, entonces tenemos la sumatoria de todos los elementos dividido para el total de unidades experimentales. Ese sería entonces el segundo paso que nosotros realizamos dentro de este proceso. Una vez que hemos entonces calculado nuestra media general, lo que vamos a hacer ahora es estimar la varianza entre tratamientos, ¿sí? Lo voy a ir anotando por acá. Sí, entonces es lo que les comentaba. Vamos a analizar la variabilidad que existe entre los diferentes tratamientos. En este caso, entre los 3 tratamientos, vamos a determinar cuál es la variabilidad que existe entre ellos. Sí, es algo importante
para determinar el resultado. Entonces, ¿cuál va a ser la formulita que vamos a utilizar? Vamos a calcular algo que se llama el cuadrado medio de los tratamientos, ¿sí? El cuadrado medio de los tratamientos. ¿En qué se descompone este cuadrado medio de los tratamientos? La parte de arriba, ¿sí? Esta fórmula matemática, es la suma de los tratamientos, ¿sí? La parte de arriba nosotros la podemos definir como la suma de los tratamientos y todo esto está dividido sobre K menos 1, ¿sí? ¿Qué significa K menos 1? Sí, K va a ser el número de tratamientos. Entonces, ojo que cuando hablamos de J, hablamos de la posición del tratamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de K, hablamos del número de tratamientos, ¿sí? Entonces, K es igual al número de tratamientos. En este caso, 3 tratamientos, ¿sí? Por lo tanto, nuestro denominador va a ser 3 menos 1. Y lo que tenemos que calcular entonces es la suma total de los tratamientos, ¿sí? O la suma, bueno, la suma de los cuadrados del tratamiento, ¿sí? Cuando hablamos, bueno, de suma de los tratamientos, eh, aquí me está faltando una C, bueno, estrictamente es la suma de los cuadrados del tratamiento. Ahora, esta nomenclatura que estamos utilizando la utiliza el libro de Anderson. Si ustedes se van al libro de Lean, ¿sí? Va a existir primero un orden diferente de cómo calcular todo el resultado y segundo, una nomenclatura diferente, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar solo con la nomenclatura de Anderson eh, para no tener esta confusión, pero si ustedes van al libro de Lean van a encontrar un orden diferente al procedimiento, ¿sí? Lo único que está haciendo es calcular en diferente orden, ¿sí? Y también maneja otra nomenclatura, ¿sí? En el caso que ustedes, por ejemplo, desean revisar ejercicios ahí, que igual yo les voy a mandar ejercicios, pero al momento de comprobar tal vez con los ejercicios del libro de Lean, van a encontrar una nomenclatura diferente. Pero el resultado termina siendo el mismo, ¿sí? El resultado que se obtiene va a ser siempre el mismo, lo único que varía es un poco la estructura y el procedimiento que más que todo el orden en el cual van calculando los resultados. ¿Ok? Entonces tenemos que la varianza poblacional entre tratamientos se calcula bajo el cuadrado medio del tratamiento, ¿sí? Y el cuadrado medio del tratamiento es la suma de cuadrados del tratamiento dividido para K menos 1, ¿ok? Entonces vamos a ir desglosando esta formulita. ¿Qué nos dice esta formulita? ¿Sí? Nos dice que vamos a sumar, ¿sí? De los tratamientos. Si ven, J igual 1, es decir, vamos a utilizar solo los tratamientos. X media del tratamiento 1 menos la media general al cuadrado multiplicado por el tamaño de muestra del tratamiento 1 más X media del tratamiento 2 menos la media general al cuadrado multiplicado por el tamaño de muestra del tratamiento 2 y más X media del tratamiento 3 menos la media general elevado al cuadrado multiplicado por el número de tratamiento perdón, el número de muestra del tratamiento número 3. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los valores de X media, ¿sí? Entonces tenemos X media del tratamiento 1, 62, ¿sí? 62 menos 60, que es nuestra media general,
elevado al cuadrado y multiplicado por el tamaño de la muestra, perdón, del tratamiento 1, que en este caso es 5, ¿ok? Más x media del segundo tratamiento, que es 66, menos media general, que es 60 elevado al cuadrado, por 5 nuevamente, que es el tamaño de muestra del tratamiento número 2. Y 52, que es la media del tratamiento número 3, menos 60, que es la media general, elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por 5, que es el tamaño de n del tratamiento número 3, ¿sí? Y todo esto dividido para 3, que es el número de tratamientos, menos 1, ¿ok? Si nosotros entonces resolvemos este procedimiento, el resultado que vamos a obtener es en la parte de arriba 520 sobre 2. Con todo, quiero que ustedes igual lo vayan haciendo en sus calculadoras para que vayan practicando. A veces saben tener errores, sí, al momento de introducir los datos y no obtienen siempre el mismo resultado, ¿sí? Esto me queda 520 para 2, ¿sí? Es muy importante, ya vamos a ver después, vamos a construir una tablita que se llama una tablita ANOVA, ¿sí? ANOVA, que es de análisis de la varianza, y es muy importante que este valor de la suma de los cuadrados lo tengamos escrito, ¿sí? Porque va a formar parte de nuestra tablita resumen. Entonces, tenemos 520 como suma de los cuadrados del tratamiento sobre 2, por lo tanto, el cuadrado medio del tratamiento, ¿sí? Va a ser igual a 260, Profe, una pregunta. ¿sí? La, lo que puse entre paréntesis, el primer valor es el valor de la media de cada tratamiento. Esto de aquí, 62, es la media de cada tratamiento, ¿sí? Menos la media general, elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, tratamiento 1, 62 menos 60 al cuadrado, por tamaño de n del tratamiento 1. Si imaginemos que el tratamiento 1 tiene 8 unidades experimentales, aquí ya no iría 5, iría el valor de 8, ¿sí? Más media del segundo tratamiento, menos media general elevado al cuadrado, multiplicado por el tamaño de la muestra del tratamiento 2, ¿sí? En este caso todos son 5, por eso se repite el valor, pero como les había comentado, el tamaño de los tratamientos puede variar. Si, por ejemplo, el primero puede ser 7, el segundo puede ser 6 y el tercero podría ser 8. Entonces tenemos que darle el valor correspondiente a cada uno de los términos, ¿sí? ¿Cuántos términos voy a tener? Obviamente en este caso tengo 3 tratamientos, voy a tener 3 términos, pero suponiendo que yo tengo 5 tratamientos, voy a tener 5 sumatorias, ¿sí? 5 términos. Entonces, lo vamos haciendo por cada uno de los tratamientos, ¿sí? No sé si quedó claro, ¿alguien tiene alguna duda? Claro, profe. Listo, chicos. Entonces, sí, bueno, tercer paso, creo que estamos en el tercer paso, estimación de la varianza poblacional. Hemos calculado entonces el cuadrado medio de los tratamientos y es igual a 260. ¿Sí? Entonces recuerden que esto mide la variabilidad entre los tratamientos. Ahora vamos a calcular la variabilidad que existe dentro de los tratamientos, es decir, la variabilidad que puede existir entre cada una de las unidades experimentales dentro de sus respectivos tratamientos. ¿Sí? Entonces, varianza poblacional dentro de los tratamientos.
Y para esto vamos a calcular, ¿sí?, algo que se llama el cuadrado medio debido al error. Cuadrado medio debido al error, ¿sí? Y se expresa bajo esta siguiente formulita, ¿sí? En la parte de arriba, igual, lo que vamos a encontrar es la suma de cuadrados debido al error, dividido para el número total de unidades experimentales menos el número total de tratamientos, ¿sí? Entonces, suma de cuadrados debido al error, ¿sí? Es lo que representa el numerador, suma de cuadrados debido al error. Y en la parte de abajo, ¿sí?, número total de unidades experimentales sobre, perdón, menos número total de tratamientos. En este caso, 15 menos 3. Ok, entonces vamos descifrando qué nos dice esta formulita de arriba, ¿sí? Igual, lo hacemos entre o consideramos los tratamientos, ¿sí? Cuando hablamos de J, hablamos de los tratamientos. Tamaño de muestra del tratamiento 1 menos 1, ¿sí?, multiplicado por la varianza del tratamiento 1, más número de elementos del tratamiento 2 menos 1 multiplicado por la varianza del tratamiento 2 y número de elementos del tratamiento 3 menos 1 multiplicado por la varianza del tratamiento 3. ¿Sí? Voy simplemente a traer los valores para no estar subiendo. Sí, entonces vamos anotando. Tamaño del tratamiento 1, sabemos que todos son 5, pero ya saben que esto puede variar en otros experimentos. 5 menos 1 por la varianza del tratamiento 1. Sí, varianza 27.5. Más, sí, tamaño del tratamiento 2 menos 1 multiplicado por la varianza del tratamiento 2, 26.5. Y más tamaño del tratamiento número 3 menos 1 multiplicado por la varianza que es 31 del tratamiento número 3, ¿sí? Y todo esto dividido para el número total de unidades experimentales, que son 15 menos 3. Resolvemos esto y en la parte de arriba, entonces, lo que vamos a obtener es la suma total de cuadrados debido al error, ¿sí?, que va a ser igual a 340 sobre 12. Sí, igual, por favor, vayan ustedes corroborando, sí, que les sale ese resultado en su calculadora. Sí, 340 para 12, entonces tenemos igual a 28.33. Listo, entonces hemos calculado ya la varianza o la variabilidad que existe entre los tratamientos, ¿sí?, y la variabilidad que existe dentro de los tratamientos. Estas dos medidas son las que nos van a ayudar a determinar entonces si existe o no diferencia entre los tratamientos. Entonces, como les había comentado,
Vamos a calcular el estadístico de prueba, que ahora está basado en una distribución F. Sí, esta distribución F es una distribución particular en el cual generalmente sus valores vienen dados por un cociente entre dos varianzas. ¿Sí? En este caso, varianza de los tratamientos y varianza entre o dentro de los tratamientos. ¿Sí? Por lo tanto, estadístico de prueba va a ser el cuadrado medio de los tratamientos dividido para el cuadrado medio debido al error. ¿Sí? Vamos a ver una particularidad de esta distribución y es que vamos a tener dos niveles de grados de libertad y nuestra tablita va a tener grados de libertad para el numerador y grados de libertad para el denominador. Entonces vamos a tener que encontrar una posición exacta debido a estos dos elementos. Y ya vamos a ver cómo funciona la tablita. ¿Sí? Entonces, calculamos nuestro estadístico F ya con los valores que hemos obtenido de los cuadrados medios. Por lo tanto, 260 para 28.33. ¿Sí? Vamos a obtener un valor de 9.18. Y este va a ser entonces el estadístico F que vamos a utilizar para buscar en la tablita. ¿Cuáles son los grados de libertad que nosotros vamos a utilizar? ¿Sí? Nos dice grados de libertad para el numerador K menos 1. ¿Sí? Es decir, número de tratamientos menos 1 igual a 2. Si se dan cuenta, este es el denominador cuando calculamos el cuadrado medio de los tratamientos. Y ese va a ser exactamente el número de grados de libertad para el numerador. Y los grados de libertad para el denominador, número de unidades experimentales menos número de tratamientos. Y como pueden darse cuenta, también es el denominador, perdón, aquí es 3 nada más, el denominador al calcular el cuadrado medio debido al error. Entonces, básicamente los denominadores de cada uno de los cálculos de las varianzas van a ser los grados de libertad que nosotros vamos a utilizar. Listo, entonces hemos calculado el estadístico de prueba y sus respectivos grados de libertad. Lo que voy a hacer ahora es abrir la tablita F y vamos a buscar este valor. Igual, la tablita S se encuentra, bueno, en los apéndices del libro de Anderson, ¿sí? Y tiene más o menos esta estructura, ¿sí? Es bastante larga, son 4 hojas. Y lo que vamos a hacer primero es ir a buscar por grados de libertad del denominador, ¿sí? Entonces habíamos dicho grados de libertad del denominador 12. Entonces vamos a empezar siempre a buscar los grados de libertad primero por el denominador. Entonces nos vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esta filita es los grados de libertad del denominador, o bueno, esta columna, solo que está invertida. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, entonces, grados de libertad del denominador, 12. Nos vamos a situar en esta fila. Estos grados de libertad van hacia 100 más o menos, pero bueno, a partir del 25, o bueno, a partir del 30 ya se convierte 40, 60, 100. Sí, generalmente los grados de libertad de estos experimentos, por lo menos dentro de este libro, no van a ser mayores a 10, ¿sí? O a 20, ¿sí? Entonces no vamos a tener problemas en tener los grados de libertad del denominador dentro de esta tablita, ¿ok? Entonces, grados de libertad del denominador, 12, ¿sí?
Ahora, grados de libertad del numerador, 2. Nos situamos en la tablita y aquí está los grados de libertad del numerador, igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos interesan? Es este bloque de aquí. ¿Sí? Son 4 valores. Me da un valor de probabilidad para 0,10, para 0,5, para 0,025 y para 0,01. ¿Sí? Esta primera columna son los niveles de probabilidad para cada uno de los bloques o de las intersecciones de los grados de libertad. Entonces, 2,81 representa el 10% de probabilidad, 3,89 el 5%, 5,10 el 0,25 y 0,01 0,93. Nosotros habíamos obtenido 9,18, ¿sí? Por lo tanto, 9,18 va a estar por acá, ¿sí? Es superior al 6, si ustedes se van dando cuenta, el valor de f va aumentando, 2, 3, 5, 6, por lo tanto el valor de 9 termina estando por encima del 6. ¿Eso qué significa? Que el valor de probabilidad va a ser menor a 0,01. Si nos vamos dando cuenta, los valores de probabilidad en este caso van disminuyendo conforme aumenta los valores de f. ¿Sí? Eso quiere decir que el valor de 9,18 es menor a 0,01. ¿Sí? Muy similar como habíamos trabajado la tabla T o la tabla chi cuadrado. ¿Sí? En este caso simplemente tenemos que ubicarnos en el bloque correspondiente. ¿Sí? Y obviamente lo situamos en el rango que corresponde. Por ejemplo, si yo hubiera obtenido un valor de 4, ¿sí? 4 estaría entre 3,89 y 5,10, lo que significa que el valor de probabilidad estaría entre 0,05 y 0,025, ¿sí? Igual que lo habíamos hecho anteriormente. En este caso 9 nos dice que el valor es menor a 0,01. Con este resultado ya podemos volver, ¿sí?, a nuestro ejercicio y decimos entonces que nuestro valor P es menor a 0,01. No hemos determinado todavía el nivel de alfa, pero obviamente así tengamos un valor de alfa, ¿sí?, de significancia de 0,01, que es el más bajo con el que nosotros trabajamos, el valor P es menor al nivel de alfa, ¿sí? Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Podemos rechazar la hipótesis nula dado que el valor P es menor que el nivel de alfa. Si volvemos entonces a nuestras hipótesis, como pueden ver, es todo un procedimiento. Si volvemos a nuestras hipótesis, ¿qué significa entonces rechazar la hipótesis nula? Que estamos dando por verdadera nuestra hipótesis alternativa. Por lo tanto, conclusión, con un nivel de significancia del 0,01, ¿sí?, se establece que sí existe una diferencia estadística en los valores medios de ensamble, ¿sí?, para los tratamientos A, B y C, ¿sí? Existe entonces una diferencia en los resultados, ¿sí?, de la producción media de ensamble para los tratamientos.
Ahora, siendo más específicos, como les había dicho, no sabemos cuál de los métodos tiene la diferencia, ¿sí? Entonces, se puede establecer esta conclusión, ¿sí? Pero algo más específico podemos decir que por lo menos un tratamiento difiere, ¿sí? De el resto de tratamientos. Esto sería como más preciso porque no sabemos si es solo uno o si son los tres que difieren entre sí, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que por lo menos un tratamiento difiere del resto de tratamientos, ¿ok? Algo que siempre viene de la mano de estos experimentos, ¿sí? Y también de ciertos modelos estadísticos que vamos a ver el siguiente ciclo, es que se genera una tabla resumen llamada tabla ANOVA. Sí, es muy famoso ese concepto de tabla ANOVA. Y lo voy a colocar aquí para irlo viendo. Entonces, esta es la estructura de la tablita ANOVA, ¿sí? ¿Cómo está entonces estructurada? En la parte de arriba nos muestra la estructura y en la parte de abajo, sí, ya están colocados los valores de este ejercicio. Entonces vamos a tener estas 5 o 6 columnas, ¿sí? Bueno, la primera que termina siendo solo la etiqueta, ¿sí? Fuentes de variación, ¿sí? Fuentes de la variabilidad de nuestro experimento. Tenemos la variabilidad entre tratamientos y la variabilidad por el error, ¿sí? Y también vamos a tener la, eh, la total o la suma total de la variabilidad, ¿sí? Que lo decimos como la suma total de cuadrados, ¿sí? Entonces, en la segunda columna vamos a tener la suma de los cuadrados, ¿sí? Aquí vamos a colocar el valor de la suma de los cuadrados del tratamiento, la suma de los cuadrados del error y la suma total de cuadrados. En la parte, o en la columna tercera, vamos a establecer los grados de libertad, ¿sí? Para los tratamientos, que era K-1, para el error NT menos K, ¿sí? Número total de unidades experimentales menos el número de tratamientos, y para el total, ¿sí? Va a ser número total de tratamientos, perdón, número total de unidades experimentales menos 1, ¿sí? Esta parte de la suma total de cuadrados, ¿sí? En este proceso no se lo calcula, ¿sí? Van a ver que en el libro de Lin, si lo revisan, sí se lo calcula, porque ellos, si no estoy mal, creo que empiezan por la suma total de cuadrados, porque se lo puede calcular, ¿sí? Pero no es necesario obtenerlo para el procedimiento de evaluación, sino que simplemente se lo establece dentro de este cuadro resumen, ¿sí? Luego tenemos el cuadrado medio, ¿sí? Aquí vamos a poner el resultado ya del cuadrado medio, que termina siendo la división de la suma total de cuadrados para los grados de libertad, ¿sí? Cuadrado medio de los tratamientos y cuadrado medio del error. Y finalmente, el valor de f, ¿sí? Que va a ser el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error, y el valor P. Este valor P lo vamos a colocar simplemente, vamos a decir que es menor a 0.01, porque obviamente no sabemos el valor exacto. Aquí ya lo calcula, porque bueno, obviamente esto lo calcularon con un software estadístico, entonces tienen el valor exacto de este valor P, que es 0.004, pero eso nosotros no lo podemos saber, entonces simplemente lo ponemos menor que 0.01. Sí, entonces acá abajo ya tenemos colocados los datos. Sí, suma cuadrados del tratamiento 520, suma de cuadrados debido al error 340 y la suma total es
la suma, obviamente, de 520 más 340. Sí, nos va a dar 860. Entonces, la suma total de cuadrados viene dado por la suma de tratamientos y por la suma del error. ¿Ok? Grados de libertad, igual lo establecemos, 2, 12 y 14 para el total. El cuadrado medio, igual colocamos los valores que obtuvimos, 260 para tratamientos, 28.33 para el error, ¿sí? F, que es del estadístico, 9.18, y el valor P, como les digo, simplemente colocamos menor a 0.0. Esto es como una tablita resumen, ¿sí? Cuando se hace un experimento, eh, simplemente se la coloca como resumen para ver cuáles son los valores que se han obtenido en cada uno de los casos, ¿sí? En cada uno de los fases y elementos del proceso experimental, ¿sí? Simplemente para eso, no sirve para mucho más que para presentar un resumen de todos los datos del experimento. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo vamos a determinar, cómo vamos a determinar cuál es el tratamiento que se diferencia o si existe diferencia entre los tres tratamientos? Vamos a utilizar, dentro del libro hay dos procesos, sí, pero vamos a utilizar solo uno, que es mucho más sencillo, y a la final termina siendo los mismos resultados. Incluso creo que hay tres procesos con intervalo de confianza también, pero no es necesario utilizar los tres procesos, solo con un proceso es más que suficiente, ¿sí? ¿Cuál es este proceso? Si este proceso se llama procedimiento de la LSD de Fisher, basado en los estadísticos de prueba X media del tratamiento 1 menos X media del tratamiento 2, ¿sí? Es bastante sencillo. Vamos a plantearnos dos hipótesis nuevamente, ¿sí? Y esta es una hipótesis eh, de dos colas, ¿sí? O, bueno, simplemente aquí lo que vamos a ver es, esta regla de rechazo es una regla particular y lo hace más sencillo, lo hace más rápido, ¿sí? Por eso utilizamos esta metodología. Establecemos la hipótesis nula, que las dos medias del tratamiento 1 y 2 son iguales y la hipótesis alternativa que las dos medias son diferentes. Lo que vamos a ir haciendo es comparando los tratamientos entre sí, es decir, tratamiento 1 con tratamiento 2, tratamiento 1 con tratamiento 3 y tratamiento 2 con tratamiento 3. ¿Sí? En este caso, porque solo tenemos estos tres tratamientos. Si tuviéramos más, lo vamos comparando entre todos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo para el tratamiento 1 y tratamiento 2 decimos que la hipótesis nula es verdadera, por lo tanto no hay diferencia entre esos dos tratamientos. Si por el contrario, entre el tratamiento 1 y el tratamiento 3, la hipótesis alternativa es la que damos como verdadera, ahí podemos decir entonces que existe una diferencia entre estos tratamientos. ¿Ok? ¿Cuál es el estadístico de prueba? La diferencia entre la media de los tratamientos que estamos comparando. Si, por ejemplo, vamos a comparar el tratamiento 1 con el tratamiento 2, simplemente es la diferencia de esas medias. La diferencia viene dada por estas barras de valor absoluto, ¿sí? Es decir, que no importa si ponemos 1 menos 2 o 2 menos 1, a la final termina siendo un valor absoluto, ¿sí? ¿Cuál es entonces la regla de rechazo? Rechazar hipótesis nula si el valor absoluto de la diferencia de las medias es mayor o igual que el valor de LSD. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de LSD? LSD es igual a un valor T, ¿sí? A un valor T que viene dado por un alfa sobre 2
multiplicado por la raíz del cuadrado medio, ¿sí? Que multiplica a 1 sobre el tamaño de muestra del primer tratamiento más 1 sobre el tamaño de muestra del segundo tratamiento. Cuando los tratamientos tienen el mismo tamaño, sí, solo basta con calcular esto una vez, porque obviamente va a ser siempre el mismo valor, ya que en este caso el tamaño de los tratamientos son 5 en todos los casos. Por lo tanto, este valor de LSD no va a variar. Si por el contrario, pues tenemos diferentes tamaños de tratamiento, tenemos que calcularlo para cada uno de los casos de las pruebas que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, vamos a ir realizando para los 3 tratamientos y vamos a determinar si existe o no. Bueno, ya determinamos que existe diferencia, ahora vamos a determinar eh, en cuál de ellos existe diferencia. Entonces lo que hacemos es copiar los valores de las medias de los tratamientos, ¿sí? Y vamos entonces a comparar primero el tratamiento 1 versus el tratamiento 2, ¿sí? Nos dice entonces 62. Bueno, lo que vamos a calcular primero, en este caso nos va a salir más fácil, es el valor de LSD. Ahora, como tenemos que ver un valor de t, ¿sí? Tenemos que tener grados de libertad. ¿Cuál va a ser esos grados de libertad? Nt menos k grados de libertad, ¿sí? Es decir, número total de unidades experimentales menos número de tratamientos, igual a 12, ¿sí? Y el nivel de alfa nosotros lo podemos definir. En este caso, vamos a suponer un nivel de alfa de 0.05. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar en mi tablita el valor que corresponde a em, a estos valores. ¿Sí? Entonces 12 para 0.025 es 2.179. ¿Sí? Eso lo pueden corroborar en su tablita, 2.179. ¿Sí? Recuerden que si el nivel de alfa es 0.05, tenemos que dividir para 2, ¿sí? 0.025, y esa es en la columna que yo voy a buscar este valor, ¿sí? En grados de libertad número 12. Entonces, 2.179 para este caso. ¿Sí? Dado entonces nuestro nivel de significancia, si calculamos nuestro valor, 2.179 multiplicado por el cuadrado medio, ¿sí? Del error. Ese valor lo teníamos anotado acá arriba. Yo tengo muy mala memoria. 28.33. Y esto multiplicado por 1 sobre 5, que vendría a ser del tratamiento 1 más 1 sobre 5 del tratamiento 2. Sí, como les digo, en este caso todos tienen 5, por lo tanto, este valor de LSD nos va a servir para todas las comparaciones. ¿Ok? Si me pueden ayudar calculando este valor, por favor, que no lo tengo a la mano.
7.34. 7.34, ok. 7.34, ok. Entonces este es el valor que nosotros vamos a utilizar para comparar la diferencia de cada una de las medias, ¿sí? Y en base a eso determinar el rechazo. Entonces, ahora sí podemos ir con tratamiento 1 versus tratamiento 2, ¿sí? 62 menos 66. Aquí va el valor de las medias de cada uno de los tratamientos. 62 menos 66, ¿sí? Tenemos un valor absoluto de 4, ¿sí? ¿Y esto qué nos dice? Rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto es mayor o igual que el LSD. Sí, en este caso, 4 es menor que el valor de LSD, que era aproximadamente 7. ¿Sí? Por lo tanto, no existe diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. ¿Ok? No existe diferencia entre esos dos tratamientos. Vamos a ver tratamiento 1 versus tratamiento 3, ¿sí? Tratamiento 1, 62, tratamiento 3, valor medio 52. Tenemos un valor absoluto de 10 y este valor sí es mayor a 7, que es el valor de LSD. Por lo tanto, sí existe diferencia estadística entre el resultado del tratamiento 1 versus el resultado del tratamiento 3. Es decir, que el tratamiento 1 es estadísticamente más eficiente que el tratamiento 3. ¿Ok? Y finalmente vamos a comparar el tratamiento 2 versus el tratamiento 3. Y tenemos 66, ¿verdad? Sí, 66 menos 52. Aquí tenemos un valor absoluto de 14, ¿sí? Que igual es mayor a nuestro LSD. Entonces también existe una diferencia estadística entre el rendimiento del tratamiento 2 y el rendimiento del tratamiento 3, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos concluir en base a estos resultados? ¿Sí? Entonces, lo que hemos prácticamente determinado es que existe una diferencia entre el tratamiento 1 y el 3 y también entre el tratamiento 2 y el 3. ¿Sí? No existe diferencia entre el tratamiento 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, hablando ya en términos de lo que buscaba esta empresa, el tratamiento 3 totalmente descartado, ¿sí? Porque el tratamiento 3 es estadísticamente inferior al tratamiento 1 y al tratamiento 2. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo les pregunto dentro de la prueba, ¿cuál sería la conclusión o cuál sería la estrategia que tomaría la empresa con respecto a estos resultados? Sí, entonces, en este caso, descartar totalmente el tratamiento 3 porque es el menos eficiente, ¿sí? El que menos promedio de ensambles me genera. Y luego, entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no existe una diferencia estadística, por lo tanto, no puedo descartar ninguno de los dos por
tema de eficiencia, ¿sí? Sino más bien ella podría incluir algún tema de costo. Probablemente si el tratamiento uno o la metodología uno es más económica que la metodología 2, ¿sí? Yo me voy a ir por la metodología uno porque es más económica y estadísticamente me genera el mismo resultado que la metodología 2, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo que evaluar otros factores, pero en términos de eficiencia, ambos procesos tienen los mismos resultados, estadísticamente tienen los mismos resultados, ¿sí? Esa sería entonces un poco la conclusión, ya viendo desde una perspectiva de negocio. Listo, chicos. Entonces, básicamente hemos visto a qué se refiere un diseño experimental. En este caso, un primer procedimiento en el cual, recuerden que esto es un diseño aleatorizado, ¿sí? Eso significa que cada una de mis unidades experimentales está elegida de forma aleatoria y también está colocado de forma aleatoria en cada uno de los tratamientos, ¿sí? Esa es la principal característica. No sé si tienen alguna duda o consulta, chicos, con respecto a lo que hemos visto. Profe, la parte final, la conclusión, ¿puede repetir? Con respecto al tema de negocio. Sí, con respecto a cómo nos rechazamos ya después de haber encontrado el último, el 2 versus el 3, ahí que concluimos. Ok. eh, Conclusiones generales. La primera, que sí existe por lo menos un tratamiento o un procedimiento, en este caso de ensamble, que es diferente, ¿sí?, a los demás o que genera resultados diferentes a los demás. Ya haciendo en la comparación de cada uno de los tratamientos entre sí, sí, concluimos entonces que existe una diferencia estadística en el resultado entre el tratamiento uno y el tratamiento 3 y entre el tratamiento, aquí me he comido, del tratamiento 2 y el tratamiento 3, ¿sí? Por los resultados, obviamente, por los valores de la media, vemos que la media del tratamiento 3 es menor al del tratamiento 1 y el tratamiento 2. Por lo tanto, ya desde una perspectiva de negocio, descartamos el tratamiento 3 porque es el que menos resultado eficiente me da, ¿sí? Es el que menos unidades he podido ensamblar en promedio, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva de negocio, totalmente descartado porque es el menos eficiente. Sin embargo, entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no existe una diferencia estadística en el rendimiento, si ambos estadísticamente me generan las mismas unidades en promedio de ensamble, ¿sí? Entonces ya desde una perspectiva de negocio tengo que analizar otros factores, como por ejemplo un factor costo, ¿sí? Si ambos tratamientos me generan el mismo resultado de eficiencia, lo más lógico es que yo me vaya por el tratamiento que me resulta más económico para mi empresa, ¿sí? Probablemente uno de los tratamientos en tema de costo va a ser menor que el otro tratamiento, ¿sí? Entonces, eh, como ejemplo, pueden existir otros factores, sí, pero este obviamente termina siendo el más obvio. Yo me iría por el tratamiento que sea menos costoso porque en términos de rendimiento, sí, en términos de resultados, ambos tratamientos me generan estadísticamente los mismos resultados, la misma eficiencia, ¿sí? Entonces, esa sería un poquito la conclusión. Y yo les ponía, por ejemplo, si usted fuera el dueño de la empresa, ¿qué acciones tomaría, por ejemplo? Entonces, una primera acción, descartar totalmente el tratamiento 3 y, por el otro lado, analizar otros factores entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 que sean favorables desde otra perspectiva, ¿sí? Porque en términos de eficiencia, ambos tratamientos son estadísticamente iguales, estadísticamente eficientes, ¿sí? Y podría elegir cualquiera de los dos si es que me baso en eficiencia. Entonces, básicamente esas serían las conclusiones. No sé si está claro ahí. Sí, profe. Listo, chicos. Tal vez alguna otra consulta. Economista, disculpe, y en el caso en que los tres sean diferentes,
o eso nunca va a pasar. Sí, sí puede pasar. Como les había dicho, la primera hipótesis que habíamos visto, que es la de todo el proceso, nos dice que existe una diferencia de por lo menos un tratamiento, ¿sí? Pero puede existir diferencia entre los tres tratamientos, ¿sí? Es decir, que el proceso uno sea mayor que el proceso 2 y que a su vez el proceso 2 también sea mayor al proceso 3, ¿sí? Obviamente eso implica que el uno también es mayor al 3. Entonces, en ese caso es mucho más fácil la decisión. Me quedo por el tratamiento en el cual estadísticamente mi valor sea más alto. ¿Sí? Supongamos que en este caso sí existe también una diferencia entre el uno y el 2. ¿Sí? Recordemos que el 2 tenía una media de 66 y el uno de 62. Si existiese una diferencia estadística, naturalmente me quedo con el proceso número 2, ¿sí? Porque es el proceso que mejor resultado de ensamblado me estaba dando. Pero puede suceder, ¿sí? Puede suceder que todos los tratamientos sean diferentes entre sí o puede suceder que solamente un tratamiento difiere del resto de los tratamientos. Entonces, la prueba de hipótesis primera, ¿sí? Nos dice que por lo menos un tratamiento es diferente. Y luego esta prueba de Fisher ya nos dice exactamente cuáles son esos tratamientos que difieren entre sí. Ya, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, ¿Hay un límite para los tratamientos o cualquier número de tratamientos puede existir? no hay un límite para tratamientos y es una buena pregunta. Eh, y lo vamos a ver, lo voy a poner para la siguiente clase, que al elevarse el número de tratamientos, lo que sí se va a modificar es los niveles de significancia. Sí, eso ya lo vamos a ver al valorar el error tipo 1. Y es interesante porque obviamente al elevarse el número de tratamientos no se puede medir bajo la misma magnitud en el nivel de significancia, porque imagínense, tengo tres tratamientos y quiero diferenciar entre los tres tratamientos. eh, es más probable de que no exista diferencia entre los tres tratamientos, o si solo es uno, ya solo estás compitiendo versus dos tratamientos. Pero imagínense analizar 10, 15 tratamientos, obviamente eso ya tiene una implicación en el tema de probabilidad, ¿sí? Porque obviamente va a ser mucho más probable que un tratamiento difiera de otro, ¿sí? O sea, por lo menos un tratamiento difiera de los 10 o de los 15. Entonces, ahí ya se va a ver condicionado un poco el nivel de significancia, ¿sí? Tenemos que considerar este tamaño de tratamientos. En teoría se puede analizar el número de tratamientos que nosotros querramos. En la práctica generalmente se analizan entre 3 a 5 tratamientos como máximo, ¿sí? Porque termina ya distorsionándose un poco el tema de probabilidades con respecto a mis temas de rechazo de hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en teoría se podría utilizar cualquier número de tratamientos. En la práctica generalmente se utiliza entre 3 a 5 tratamientos, ¿sí? Pero es buen punto y empezando la siguiente clase voy a comentarles un poquito desde la parte técnica de cómo puede influir este tipo eh, de condición dentro de los diseños de experimento. Ok, tal vez alguna otra consulta, chicos. Listo. Entonces, les voy a dejar una tarea para que lo resuelvan hasta el fin de semana y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿sí? Para el siguiente tema de experimentos que es diseño por bloques. Y yo creo que con eso podemos terminar y más bien las últimas clases vamos a dedicarle al software, ¿sí? Para realizar todo lo que hemos visto, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, diseños de experimentos dentro del software estadístico y para que vean que obviamente esto se lo puede hacer de una manera más eficiente y lo puedan utilizar en algún momento que ustedes necesiten.
Igual les voy a mandar unos links, tengo que buscarlos, no me acuerdo dónde están, para que puedan descargarse el software. Y el lunes me comentan si han podido descargarse todos o si por ahí alguien tuvo algún problema que siempre suele suceder, ¿sí? Entonces, quedaría pendiente eso, les envío la tarea y también les envío estos links para que en estos días se descarguen y el día lunes me comente si alguien tuvo algún problema al momento de instalar este software, ¿sí? El software obviamente lo veríamos el día miércoles de la próxima semana. Eso, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra duda o consulta, ¿sí? Tienen 15 minutos para el desayuno. Así que bueno, que tengan una buena mañana. Gracias, economista. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Gracias, economista. Chao. Hasta luego, chicos.